Hola, bienvenidos al podcast Crear Transforma. Yo soy Marión Cortina y el día de hoy viene un invitado que conozco desde que tengo yo creo que 10 o 11 años, desde mi infancia, donde nos hemos visto en diferentes roles y personajes a lo largo de nuestra vida, de cómo hemos evolucionado como seres humanos. Algunas veces lo he visto muy de cerquita, otras veces más a distancia, pero siempre ha sido como una persona que ha llamado mucho mi atención por la capacidad de reinventarse y de poder romper estructuras y construir una estructura nueva desde cero, atravesando el miedo y también desarrollando metodologías y sistemas que hoy nos va a compartir de qué es lo que ha aprendido a lo largo de todos estos años de transformación personal. El día de hoy tenemos a Diego Dosal, que es un explorador de la conciencia humana, y ahorita van a saber un poquito más acerca de él. Pero me encantaría abrir este episodio mucho preguntándole a Diego, de todos los roles, todos los personajes que has jugado en tu vida, ¿cuáles han sido los más importantes y qué te ha dado cada uno de ellos? Ay, bueno, primero gracias, Mar, por invitarme. Gracias por abrir el espacio. Es un gusto y un honor estar acá. Y bueno, pues roles. Yo creo que el primer rol que tuve fue que nací como un príncipe. O sea, nací en una familia en cuna de oro, en un nivel de abundancia muy lindo. O sea, tuve mucho cariño de mis padres, de mi madre, mucha presencia de mi papá también. Mucho tiempo, muchos viajes, como que nací en unas condiciones increíbles que me prepararon de alguna forma para vivir el resto de la vida con unas raíces y un sistema de valores súper grande. Y entonces yo creo que de que nací a que cumplí, ¿quién serán? 16, 17 años, fue como un príncipe en la vida, a lo mejor 18 años, ¿no? Y entonces eso fue precioso porque recibí todas las bases y los fundamentos para tener unos cimientos sólidos, para luego enfrentar un estilo de vida muy inesperado y esta búsqueda como incansable de tratar de honrarme a mí mismo y de tratar de vivir la vida bajo mis propias condiciones y mis propios términos, que eso en ese entonces no lo sabía, ¿no? Claro, que era quizás estar buscando vivir la vida desde tu esencia y no desde la esencia familiar que quizás te tocó, que pudo haber sido privilegiado, ¿no? Pero al final, por eso no te daba la satisfacción que necesitabas, ¿no? Totalmente. Y entonces, primero hasta esa edad fui un príncipe. Luego de ahí viene una época en donde yo le llamo la época del mi reinato y entonces me convertí en el mi rey de mis reyes, que fue una época muy interesante de mucho crecimiento, muy destructiva también y muy tóxica de alguna forma. Y era justamente la inmadurez de no poder honrar como el principado que tuve y ahora tratar de reclamar un reino que ni siquiera existía, ¿no? Y entonces esa fue otra época muy interesante. Y en ese proceso se da lugar por diferentes circunstancias que experimenté a través de mi familia y a través de las situaciones que nos presentó la vida, de grandes retos en la parte económica y financiera y muchos cambios y muchas crisis. Me vuelvo un empresario desde muy joven. Y entonces era una mezcla ¿Cuántos entre... años tenías ahí? Pues cuando me independizo, yo creo que tenía como 21 años, a lo mejor, 20, 21 años. Estás en la carrera, digamos. Ajá, estaba en la carrera y ahí pues lo que hago es empiezo a darme cuenta que la situación está más compleja de lo que yo imaginaba y entonces que ese principado pues ya tampoco había reino, ¿no? Sí. Y entonces empiezo como con los primeros pininos de convertirme en un empresario joven, muy impulsado por el deseo egoísta de tratar de demostrar a todo el mundo que podía ser más exitoso, más poderoso y más rico que mi entorno. Y de Y el alguna entorno de forma entrada ya estaba el entorno ya era ¿no? una vara muy Sí, alta, ¿no? sí. Y de ahí más o menos de los 21 a los 26, 27 años, como que logro volverme muy exitoso en ese aspecto de la vida, en la parte de cómo lo mide la sociedad, digamos, en el aspecto económico, material. Y en algún punto, dentro de mi insensatez y de la inmadurez que tenía en ese momento, pienso que ya la hice, o sea que ya estoy realizado y digo, no, pues este juego del capitalismo ya soy un maestro, ya lo encontré. Ya lo Entonces hackeé. lo hackeé y ya estoy hecho por el resto de mi vida y estaba muy confundido. Y entonces me vuelvo un rockstar. Y entonces ahí viene una época de rockstar, de mucha fiesta, de mucho rock and roll, de muchos excesos, de disfrutar de la rebeldía que estaba experimentando y también de todos los logros que estaba teniendo en esa edad cuando yo lo que quería estaba muy impulsado por las ganas de demostrar que podía vivir la vida bajo mis propios términos y de la forma en la que yo quería, ¿no? Claro. Fue un proceso increíble de mi vida, súper expansivo. Conocí gente de todas partes del mundo, creé una comunidad preciosa. Tuvimos el campamento en Burning Man, nos expulsaron de Burning Man. Y entonces en todo este proceso de ser un rockstar, de repente
mi ancla, lo que me mantenía como un poquito cuerdo, digamos, era el trabajo. Y cuando siento que ya la hice y que ya estoy hecho por el resto de la vida, pues se pierde esa ancla y me distraigo y entonces empiezo en un proceso como muy autodestructivo en este aspecto del rockstar. Y de ahí pues termino teniendo una ruptura brutal en todo aspecto de mi vida, ¿no? Entonces termino teniendo una crisis muy fuerte, siendo hospitalizado en un hospital psiquiátrico, todo el proceso de sanación y de recuperarme de esa época. Y entonces de rockstar me fui a un loco, ¿no? Y entonces tuve una época de un loco en recuperación que fue muy, muy linda y un proceso increíblemente enriquecedor y muy transformador. Claro, que además de esos procesos de manía, seguramente ya se venían cocinando desde tu época de rockstar, ¿no? Sí, o desde el mi rey, nada Sí. más que en una forma muy distinta, ¿no? Sí. Y entonces justamente esa manía, pues empiezo a perder el suelo y empiezo a perder el suelo y era como una bomba de tiempo y cuando truena se pone, pues se fue un proceso, fue mi primera gran ruptura. No ha sido la única, pero fue la primera muy grande, ¿no? Te desmoronaste y que tuviste que construir desde cero. Literal, o sea, llegó un momento en donde me veía en el espejo y no me reconocía y lloraba de verme y decir, ¿quién es este ser que está ahí todo asimétrico, todo descompuesto? Empecé a contemplar suicidarme, googleaba para ver cuál es la mejor forma de quitarte la vida y 7 de cada 10 suicidios son fallidos. Y entonces esa es la última herramienta que le di a mi ego para que me partiera la madre, ¿no? Entonces me despertaba y mi ego me decía como, buenas tardes, buenos días, perdón, insecto, quiero que sepas que eres tan incompetente que te quieres matar y ni siquiera tienes la capacidad de hacerlo bien porque vas a quedar como 7 de estos 10. como crippled, ¿no? Y entonces trascender toda esa época, pues me dan muchas medicinas muy fuertes, me estaban dando antipsicótico, antidepresivo, litio, ¿cuál es el otro? Ansiolíticos. Y entonces era como un vegetal y me empiezo a dar cuenta que esa tampoco es la forma de vivir la vida y en contra de las recomendaciones de todos los doctores, pues empiezo a sanarme y empiezo como mi proceso de mucha autoexploración, pero ya de una forma consciente, porque en las épocas de rockstar, mi problema no fue el abuso de sustancias que fueran muy adictivas, sino una curiosidad muy desmedida en la exploración como psiconauta, Sí, ¿no? sí. Y entonces de ahí pues me pierdo el piso y entonces me rompo en 1000 pedazos. Me toma más o menos 1 año y medio, 2 años recuperarme. En el proceso de autodescubrimiento y de autoaceptación y de volverme como a reconstruir es cuando conozco a Carlita, que ahora se vuelve mi esposa, y fue un proceso muy lindo porque los últimos 6 meses, digamos, de ese proceso nos encontramos y los dos nos ayudamos a sanar de diferentes formas, súper enriquecedor. Logro salvar mis negocios porque también los negocios estuvieron en la calle de la amargura y ahí es cuando reinicio, como que me vuelvo a activar, ¿ok? Entonces regreso un poquito como a la parte de la estabilidad, de poder enfocar en la parte empresarial, solo para darme cuenta que lo que estaba haciendo ya no me daba ningún tipo de satisfacción porque o sea, el puro hecho de trabajar por generar dinero ya no me satisfacía y entonces me empiezo a hacer muchas preguntas ya con un nivel de conciencia más expandido y de ahí entonces decido renunciar a mi empresa, renuncio en los negocios en los que era socio operativo y tuve la fortuna de no tener que vender como mi participación en las diferentes empresas, en unas como inversionista y en las otras como socio. Y ahí entra otro aspecto de mi vida, que me voy de todo este extremo como hedonista, me voy a un extremo en donde me termino yendo a vivir a Costa Rica y me meto en un extremo muy monástico y entonces empiezo a vivir una vida súper monástica, muy célibe, de muchos extremos, muchos ayunos, mucha solitud, compartir como con un grupo muy íntimo, desarrollar toda una metodología para entender cómo vivir en comunidad y empezar con ese proyecto que se llama Sunia, ¿no? Sí. 5 años en Costa Rica y ahí lo que digo es que esos fueron mis años como de una gran maestría en todo el desarrollo de mi como mi experiencia espiritual. Y después de 5 años, pues llega otra vez como esta, en donde me alcanza como todas las presiones del mundo capitalista para ponerme como en una intersección en donde tenía que tomar una decisión. O esa comunidad a la que le puse todo el amor, que estaba como que giraba alrededor del arte, de la cultura, de la transformación, o se convertía en un concepto de hospitalidad de lujo, o seguía siendo la comunidad que yo quería, y por presiones económicas la decisión era que se convirtiera en un concepto de hospitalidad de lujo, y decido yo salirme y hacer un cash out. Fue un proceso súper doloroso porque estaba muy, o sea, emocionalmente estaba profundamente invertido ahí, además de que me desconecté de toda la realidad afuera de Costa Rica, pues estaba como
tan invertido en ese proyecto que yo pensaba que ese iba a ser como la plataforma para el resto de mi vida y resulta Claro. que no, que cuando otra vez la vida me pone que tome una decisión que se alinee con mi integridad y con con mi razón de ser, entonces decido que no voy a hacer algo que quede fuera de mi integridad y que prefiero vender y salirme. Y entonces cuando me salgo, lo que me doy cuenta es que estaba tan invertido ahí que sí, mis negocios estaban increíbles y valen y todo, pero lo que no tenía era flujo. Y yo vivía una vida Claro. tan completa ahí que Sí. por primera vez en mi vida había experimentado como esta pregunta que es muy existencial, que es ¿qué tanto es tantito, no? O sea, ¿o qué tanto es suficiente? How much is enough? Y ahí ya había tenido mi respuesta. Yo vivía una vida aprendía todos los días, desarrollé muchas nuevas disciplinas. Cada que quería entender de un nuevo maestro, de una nueva disciplina, traíamos algún residente experto en esa área y me clavaba 2-3 meses en ello. Aprendía y luego buscábamos a alguien más. Y este año de transición, que es justamente este último año, de mayo justamente a mayo, ha sido un proceso de cuestionarme todo otra vez y es como primero entrar en el proceso de decir, pues si estaba haciendo todo lo que me pediste, entonces ¿qué más es necesario? Claro. Y entonces ha sido un proceso de mucho reajuste y como que lo que encuentro ahorita es poder integrar todos estos extremos que he vivido a lo largo de mi vida para poderlos integrar en el presente y poder como trascender la necesidad de irme tan profundo en todos estos diferentes aspectos de mi vida y poder como digamos que emanar la máxima expresión de mi ser a través de poder conectar tanto todo mi aspecto espiritual como con toda la parte empresarial y profesional y artística que he venido desarrollando a lo largo de los años para poder convertirme ahora en lo que yo llamo como un empresario consciente, porque Que eso es integrar todas tus partes, integrar todas eventualmente. las partes. Porque luego a veces en esos extremos que nos podemos ir, y me identifico mucho en eso, de cuando nos vamos de 0 a 100 en diferentes cosas, viene también por una búsqueda de identidad, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. ¿quién es Diego Dosal si no está en Sunya? ¿Quién es Diego Dosal si no está en Humano, en Burning Ujú, Man? ¿Quién es Diego Dosal si no es el príncipe, ¿no? ujú. Entonces, tenemos estas identidades como puestas, externas, o hasta nosotros mismos construyendo esas identidades que al final luego nos damos cuenta cuando llegamos a ese extremo que la verdadera identidad no radicaba ahí. Literalmente. Y eso estoy en ese proceso literal. El último mes ha sido la parte más como drástica de todo este viaje y es darme cuenta que ahorita a lo que me quiero dedicar es a mi familia, que llevo tanto tiempo tratando de como de inspirar y de enfocarme en lo externo. Y ahorita tengo un hijo precioso de 2 años y medio, tengo una mujer divina, estamos pensando invitar a otra alma a venir a la tierra y como que mucho de mi plan es voy a reestructurar cuáles son mis prioridades y mi prioridad va a iniciar por ser mi familia y al enfocarme en mi familia y crear la realidad en donde quisiera compartirles como el espacio y las condiciones en las que queremos vivir, a partir de ahí empezar con la nueva etapa de mi vida. Y entonces, algo interesante que sucedió en este último año cuando salí de Sunia, yo en Sunia me escondía mucho detrás de la marca, para mí era muy cómodo, como que todo es Sunia y Diego está como super back of the house. Y cuando empiezo a ver que las cosas no van a funcionar, decido que me voy a como a salir del closet de Sunia y a posicionarme como un individuo. Y todo este año me empiezo a presentar como queriendo compartir pues toda la sabiduría que he adquirido y toda como mi perspectiva de la vida y tratar de inspirar a la gente y aplicar la metodología que creamos en diferentes formas, solo para darme cuenta que tampoco quiero ser un maestro. O sea, que lo que quiero es realmente poder vivir la vida en la máxima plenitud, disfrutarla con mi familia y compartir esa plenitud con toda la gente que tenga la curiosidad y la apertura de darse cuenta que sí se puede, o sea, que sí puedes llevar un estilo de vida alternativo en un estado de plenitud y sobre todo también de mucha abundancia. Y entonces mi enfoque ahorita es generar otra vez la abundancia necesaria para poder crear las condiciones y poder llevar a cabo tanto mi visión y mi misión como padre y como compañero de vida y como amigo y como hermano, también con mis papás y con mis hermanos, disfrutarlos más y desde ahí construir, inspirar a como al siguiente aro, digamos, de la sociedad o de la gente que se siente inspirada por lo que estamos haciendo y por cómo estamos viviendo. Sí, que está muy interesante porque cada de esos bandazos de 0 a 100 te dejó mucho. Muchísimo. Y tú puedes seleccionar de esos, de los ceros, de los 100, de los 90, ¿no? Y poder como construirte cerca de los 40 y 50. Y es un arte saber vivir y saber bailar adentro de los 40 y los 50 porque nos integran muchas partes de nosotros. Totalmente. Y justo lo que dices ahorita de ahora ya quiero hacer algo enfocado en la familia, donde integre todo lo mío, porque
pues muchas veces en los procesos emocionales, ¿no? Tenemos la luz y la sombra. Y de la misma forma que tenemos, por ejemplo, en la Tierra, tenemos nuestras cargas, ¿no? Eléctricas. El Claro. planeta Tierra es una carga negativa y la atmósfera es una carga positiva. Ujú. Entonces, eventualmente, ¿pero qué? Ni modo que la Tierra sea sola sin la atmósfera. Pues no, necesitas lo positivo y lo negativo para que la Tierra funcione. Los humanos tenemos ambas cargas adentro de Totalmente. nosotros. Entonces, ese proceso de integración siento que es un arte en una cultura que siempre nos está exigiendo llegar a los cienes. Ujú. Total. Un poco balance, ¿no? Total. Y también reconocer el poder aceptar todos estos aspectos de ti, ¿no? Porque yo lo que me pasó a mí por lo menos era que conozco mi oscuridad y digo, no, o sea, pues está cabrón todos estos demonios que habitan dentro de mí y entonces me voy corriendo al extremo de la luz y entonces llego a la luz y digo, wow, vaya responsabilidad todo lo que uno tiene, todo lo que uno puede llegar a ser capaz si estás en alianza con tu luz y luego voltear a ver a la oscuridad y la oscuridad se sentía abandonada y estaba súper enchilada, o sea, yo era de, oye, pues me olvidaste y entonces yo estaba tratando de cultivar abundancia, alegría, paz, serenidad, armonía, claridad, libertad. Y pues todas estas, inclusive estas virtudes tienen sus sombras, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasó con la escasez? ¿Y qué pasó con la tristeza? ¿Y qué pasó con la guerra? ¿Y qué pasó con el miedo? Y entonces ahora es como, a ver, entonces ya no le huyo a mi luz y a la responsabilidad que conlleva, pero ya tampoco le temo a mi oscuridad. Y entonces es como tratar de abrazarme en este proceso. Y te digo que esto es muy, muy así puntual de los últimos 2 meses. Ahorita me fui a Nicaragua a explorar posibilidades allá. Y sin imaginármelo, yo decía, no, pues estoy en un nivel increíble de maestría, todo está fluyendo y decido hacer un ayuno de 7 días, lo hago precioso, estoy en un estado increíble, es de las experiencias más bellas y profundas que he hecho sin la necesidad de tener que usar otro tipo de catalizadores o algún tipo de hack, ¿no? Y termino el ayuno yo volando así como en Cloud 9, sintiéndome que estaba en el máximo esplendor y lo rompo de una forma súper inconsciente y muy irresponsable. Y de ahí me llevo a un infierno que no me acordaba ni que era capaz de experimentar tanto dolor, tanto miedo, tanto terror, eh, tanta confusión, tanta duda. Y digo, no lo puedo creer que otra vez me encuentro en este lugar. Y entonces quiero realmente como decretar que esta fue como ese último gran rito de paso que necesitaba para poder terminar de honrarme y de respetarme y de poder integrar toda la belleza de todo lo que aprendí de todas estas etapas de la vida y desde aquí ahora a los 39, 40 años empezar a construir la vida que siempre he anhelado. Sí, mira, justo el otro día estaba leyendo una de las lecturas de Ervin Laszlo, que se me hace de estas mentes brillantes, ya tiene 80 y tantos o 90 y tantos, pero imagínate, filósofo, matemático, músico, creador del Club de Budapest, y él decía que, bueno, en uno de estos libros, escribe diciendo que nosotros como seres humanos venimos a la Tierra a experimentar estas dos polaridades, porque el despertar de conciencia y el iluminarte, como se le quiera llamar, también conlleva no solo de elevar tu vibración, pero de bajar la vibración. Entonces, mientras más despiertas conciencia, mientras más te iluminas, mientras más sanas en ti, también vas a llegar a lugares muchísimo más oscuros. La iluminación, la sanación, no solo es así como, ay, mira, viene toda la iluminación y nos vamos a sentir mejor y estamos en un estado de nirvana espectacular, que sí, en ese momento, chance de tu ayuno de 7 días, ahí está tu nirvana. Total. Pero después, terminando tu nirvana, va a venir el polo opuesto. Y el polo opuesto va a ser seguramente irte a un lugar muchísimo más oscuro del que habías acostumbrado a habitar. Y a conocer partes de ti y a reaccionar en partes de ti muchísimo más, de una forma más agresiva, por así llamarlo, que antes. Total. Entonces, eso se me hizo muy interesante porque entonces ahí nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Estamos dispuestos, conforme vamos despertando nuestra conciencia, en también abrazar todos los colores? Total. ¿O no? Y eso, y lo bonito de ello y la responsabilidad que conlleva es que una vez que sabes no te puedes echar para atrás y entonces si tienes la curiosidad, coraje y apertura y ahí vas en tu exploración y de repente te empiezas a dar cuenta que pues fuiste más curioso de lo que hubieras querido sostener, pues no te puedes echar para atrás porque no hay a dónde correr más que cruzar la oscuridad y esos procesos. Entonces, ¿qué viste? Ya no lo puedes no ver. Ajá, no te puedes, o sea, te puedes hacer pendejo a todo el mundo menos a ti, ¿no? Y entonces en ese proceso ahorita esa fue como mi gran lección y para serte profundamente honesto, hoy en la mañana siento que fue como mi gran cruce, porque fue justo eso, es
tengo que abrazar a esas sombras y abrazarlas no de hacerme consciente de saber que tengo todas esas sombras en mí y de simplemente estar consciente, sino que es todas las mañanas en mi práctica ahora, y eso empezó hoy, es recibirlas y decirles, te veo tristeza, te veo escasez, te veo miedo, y te abrazo y aquí estoy y vamos juntos, porque no, si me voy solo, entonces luego me va a agarrar el ligazo justamente de ese pendulazo. Y lo que creo, y más bien lo que sé que es muy lindo, Mar, es que conozco a personas vivas hoy, grandes maestras y grandes maestros, que sí hablan de que llega un punto en donde se trasciende esta dualidad, ¿no? Y entonces me ha pasado varias veces ya, por lo curioso que siento que ya la trascendí, solo para darme cuenta que me van a llevar hasta el otro lado de las greñas. Pero lo que es bonito son gente que están entre los, no sé, 48, 50 y para arriba, pero saber que es posible. Y hay una mujer increíble que se llama Angelina que me dice, imagina el momento como de tu mayor plenitud y de mayor alegría que hayas vivido, multiplícalo por 10 y eso es una constante. Entonces, saber que también esos pendulazos no son de a gratis y que si estás en ese proceso de tanto del autodesarrollo y la autoaceptación y en esta danza constante entre que como 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, pero asegurarnos que siempre sean 2 para adelante, llega un punto en donde ya no hay que echar pasito para atrás, ¿no? Y entonces parte de la inspiración es saber que no es en vano y que dentro del proceso pues se disfruta porque se vuelve muy intensa y muy precisa la vida y los momentos duros son durísimos y los momentos dulces son increíbles, pero que hay, bueno, no pero más bien, y que existe la forma de ya entrar en esa unidad y en esa comunión entre ambos aspectos de tu ser. Totalmente, porque además siento que un tema que siempre ha estado contigo ha sido la curiosidad. Curiosidad en la luz y la curiosidad en la oscuridad. Por más duro que te estén dando, por más duro que te estén tratando de enseñar, de todos modos hay curiosidad de, a ver, ¿qué siento con esto? Total. ¿Y ahora dónde puedo ir? ¿Y ahora qué puedo sentir? Sí, ¿no? total. Y eso es lo que he aprendido ahora con Luca, y me imagino tú también con tus niños, es que o sea, cuando nacemos somos profundamente curiosos y nos ponemos unos madrazos en esa curiosidad y no nos detenemos, ¿no? Entonces ahí viene el coraje. Y luego dentro de la curiosidad y el coraje, lo que es muy importante es tener la apertura para pues aceptar las broncas en las que te estás metiendo o recibir los regalos que te están proponiendo. Claro. Y entonces en eso andamos, Mar. Está increíble. Y te quería preguntar, en estos personajes, ¿no? O estos roles de los cuales la sociedad nos puede decir que es el éxito definido desde la parte de afuera, ¿qué sentías internamente? ¿Qué buscabas y qué te faltaba? Pues ahora estoy viviendo un proceso muy interesante porque lo estoy viviendo ahorita como a carne propia otra vez, ¿no? Entonces cada vez han sido el escrutinio primero y los juicios y las críticas y luego ven que pues estabas loco pero no tanto y entonces viene la aceptación y la admiración y el respeto. En mi caso ya van tantas que yo creo que la gente dice, no, pues este cabrón, o sea, está loco. Y sí, estoy loco, ¿no? Está bien, pero lo gozo y lo disfruto mucho. Y dentro de esa locura, ahorita que regreso y digo, no, pues ahorita mi enfoque quiero enfocarme en generar abundancia económica y además hay una forma muy inteligente y muy innovadora de hacerlo. Y entonces los cuestionamientos son, ¿pero cómo? Entonces ahora ya no es uña, ya no vas a dar cursos, ya no eres el príncipe, ya no eres el rockstar, ya no eres el empresario, ahora vas a enfocarte en tecnología. Sí, y les cuesta mucho trabajo aceptar que yo lo que creo, ahorita que me dabas el ejemplo de este autor que mencionaste, es que somos seres multifacéticos y creo que es una gran tragedia el hecho de que me especialice o me especifique en una sola cosa en la vida cuando la vida me ofrece tantas posibilidades. Claro. Y siempre y cuando tenga la voluntad para soltar y el coraje para iniciar un viaje nuevo, pues siento que se vuelve súper, súper enriquecedor. Entonces, creo que el juicio siempre va a estar y siempre y cuando yo esté honrando como a mi esencia y esté como muy en contacto con mi corazón para poder tomar las decisiones que creo que son las más pertinentes para mí y para mi familia, pues que digan lo que digan, ¿no? Y disfrutar mucho del viaje, porque obviamente es muy interesante el cuestionamiento tipo, cuando digo que me voy a vivir a Costa Rica, no mames, no, pues este cabrón ya lo perdimos, porque en algún momento la opción era Tulum, ¿no? Y entonces Tulum les hacía sentido porque no, pues estaba todo el mundo ahí, se estaba haciendo mucha lana y todo el mundo le estaba yendo muy bien, ¿no? Entonces esa me la compraban, pero cuando les digo Costa Rica, no, ya perdimos este cabrón, además de loco hippie. Y ahorita que regreso y digo, Costa Rica, ¿cómo? ¿Costa Rica no fue? No, pues ya fue. ¿Pero cómo? Pues decías que era tu proyecto de vida. Pues fue mi proyecto de vida durante 5 años, ¿no? Sí. Y lo disfruté muchísimo y fue un éxito en todos los sentidos, ¿no? Aprendí un mundo y termina siendo también una gran inversión en la parte económica. Y entonces ahorita desde ese espacio que me propongo, como lo que digo es,
algo que me pasó en Costa Rica es que nunca logré encontrar el verdadero capital de impacto. Entonces el proyecto necesitaba de una inversión mucho más grande que la que nosotros pusimos para seguir evolucionando. Llegó un punto increíble, ¿eh? Y ahí es cuando me dicen o lo conviertes en algo que no quieres o no. Y en toda esta búsqueda de capital de impacto, lo que me doy cuenta es que no existe, que están las instituciones tradicionales con todas sus condiciones y luego están las instituciones de impacto que son puro greenwashing de primer nivel, desde las más prestigiosas hasta las más alternativas, y te ofrecen condiciones muy similares a las del mercado de las instituciones tradicionales, nada más que te ponen una bola de métricas y de escrutinio en donde te exigen muchas más cosas que los otros, pero te ofrecen lo mismo. Claro. Y dinero muy condicionado. Y entonces ahorita lo que digo es, necesito muchos recursos para poder hacer la visión que quiero. Y entonces me voy a enfocar ahora en generar los recursos para poder hacer mi visión y para poderla llevar a cabo. Y entonces mi enfoque ahorita está en, quiero generar la abundancia económica a través de poder apalancarme con las tecnologías y con todas estas nuevas industrias alternativas que están emergiendo para poder inspirar a la gente de que se den cuenta que a través de generar, o sea, este proyecto es puro y duro, profit driven, ¿ok? Sí. Pero el profit que genera es 100% purpose driven. Sí. Pero yo no tengo que tratar de explicarle a la gente todo mi romanticismo de querer regenerar la tierra e inspirar a la humanidad, porque no les interesa. La gente que quiere invertir dinero, a la mayoría, no todos obviamente, lo que quieren son retornos. Y entonces, uno que les ofrezca los retornos y luego yo qué hago con eso, lo que me genera eso, pues ya es mi rollo. Totalmente. Pero tratar de mezclarlos los dos, por lo menos en la experiencia que tuve y en la forma en la que logré compartirlo, la gente no me compraba la parte pasional y la parte romántica y lo que querían era puro y duro retorno sobre su dinero. ¿Por qué crees que todavía no hemos llegado como sociedad, como seres humanos o por las condiciones que tenemos en este planeta a poder generar fondos o que sea, digamos, una posibilidad muy factible que tengamos negocios conscientes? Porque siempre ha existido este tema de que o te vas hacia el tema para ganar dinero o te vas por el tema consciente, y las empresas sociales tienden a tener caminos un poco complicados. No digo que no se pueda, sé que sí se puede en algunos casos, pero sí sé que es un poco más difícil que si nada más te vas enfocado 100% a las ganancias. Total. ¿No? Lo que siento es que ese es el proceso de transición en el que estamos viviendo y creo que pues, nuestras generaciones y las que vienen para abajo son las que tienen la responsabilidad de poder crear las pruebas de concepto que nos permitan como encontrar esa armonía, ¿no? Entre el propósito y entre el crecimiento y la generación de retorno económico. En mi caso muy particular, ahorita en el presente, yo lo que ya no quiero ahorita es mezclar. Y entonces, como no quiero dar explicaciones de por qué quiero crear una aldea regenerativa en un lugar paradisiaco, porque la gente no me lo entiende, lo que sí les puedo explicar es, puedes invertir en esta plataforma y te puede ir increíble y hay unos retornos y ahí están todas las métricas de lo que tú quieres escuchar y ya qué hago yo con el rendimiento que me toca a mí, esa es mi responsabilidad, ¿no? Sí creo que va a ser un proceso de transición. Entonces, en mi caso es esta plataforma que es una plataforma para poder invertir en el mundo de las criptomonedas, ¿ok? A través de unos algoritmos y de unas estrategias como muy dinámicas que maximizan los retornos y minimizan los riesgos. Y entonces yo lo que siento es todo el mundo quiere entrar a esta industria. Nadie entiende cómo ha habido muchos fraudes, hay mucho miedo alrededor de ella, es muy volátil definitivamente, pero estoy convencido que ya no es el futuro, sino que es el presente, ¿no? Ahorita ya el gobierno americano acaba de legitimizar Bitcoin el 17 de enero y lo que siento ahí es que trataron por 15 años de destruirlos y se dieron cuenta que no pudieron porque la tecnología es infalible en ese sentido. Está tan bien diseñado, todo el sistema cripto está tan bien diseñado que es imposible que no funcione. Ahora, entiendo que tiene que haber cosas que se regulen y por supuesto, representa una amenaza fuertísima para todo tipo de gobiernos y sistemas económicos. Totalmente. Porque es algo que a nuestra generación nos va a tocar ver el sistema económico tradicional disruptirse por completo. Por completo. Y eso es, están los que no entienden que se está disrumpiendo el sistema y que el sistema está implosionando y que va a haber como todo va a evolucionar en algo nuevo. Lo que yo creo es que a diferencia del sistema que gobierna hoy en día, que fue creado por grandes pioneros y pensadores hace siglos, este sistema no lo crearon la gente que está en el control del sistema ahorita. Claro. Y eso les aterra. Y entonces 15 años tratándolo de destruir solo para darse cuenta que no pudieron. Y entonces como no pudieron, entonces ¿qué haces con el enemigo? Si no puedes con el enemigo, únetele, ¿no? Sí. Y el 17 de enero de este año, pues el gobierno americano y una institución que es muy
famosa, digamos, que se llama BlackRock, decidieron legitimizar Bitcoin y ahora lo van a hacer con Ethereum. Y entonces hay una oportunidad enorme, porque yo creo que esto se va a volver de ser un tema súper alterno y legal, se va a volver un tema mainstream y de adopción masiva. Y entonces quiero surfear esa ola. Y ya ves gobiernos que empiezan a implementarlo. Ya ves gobiernos que empiezan a implementarlo, total. Sí. Y entonces como que ahora como no lo pudieron destruir, ahora lo van a tratar de controlar porque ellos son quienes manejan los dineros y van a tratar de manipular cómo fluctúan las cosas, ¿no? Y entonces en esta posibilidad lo que creo es que va a haber un proceso de transición que yo estimo que va a ser entre 4 y 8 años, ¿no? Tampoco soy el más experto porque llevo meses desde noviembre que me estoy metiendo mucho en esto. Y entonces yo lo que digo es, si logramos generar la abundancia y la riqueza económica que necesitamos en esta plataforma para financiar como la creación de una nueva alternativa, de una nueva forma de vida, esta va a requerir de muchos recursos antes de que tenga el punto de madurez, que es lo que me pasó en Sunia. En Sunia nos tardamos 3 años en llevarlo a un equilibrio solo para darnos cuenta que el capital nuevo que quería otras condiciones. Sí. Y ahorita como no quiero esas condicionantes, lo que digo es voy a llevar el otro proyecto, que es lo que me apasiona, a un punto de madurez para que cuando los márgenes en esta industria que es de adopción masiva se vayan reduciendo y reduciendo y reduciendo, porque se va a hacer más competitiva, entonces ya pueda funcionar y ser autónomo y ser autosuficiente. Y entonces es un proceso de transición. A tu pregunta de que si creo que es posible y de por qué no, yo creo que el proceso de transición es en donde muchos nos perdemos, porque nos queremos ir demasiado al propósito, pensando que el capital ya está listo para poder apoyarnos, y por lo menos en mi experiencia no fue así. Y entonces si yo puedo crear las condiciones para como que esta iniciativa misma pueda financiar el proceso de transición, y conforme esta deje de ser importante, esta pues se vuelva más relevante, entonces creo que eso es lo que nos va a dar ese equilibrio. Y esta sí sería un proyecto driven by purpose, sí, pero también va a ser for profit, ¿no? Y entonces esperaría que en ese ecosistema que creemos logremos encontrar el equilibrio. Y como no tenemos prisa, entonces siento que el tiempo nos va a permitir hacerlo con mucha conciencia y con mucho amor. Claro, claro, claro. Porque además este tema es fascinante, que no solo vamos a necesitar un nuevo sistema económico, ¿no? Así como tenemos el sistema capitalista tradicional, necesitamos un sistema capitalista consciente. Y con él necesitamos un consumidor consciente. Total. Y siento que a veces los consumidores no entendemos el verdadero poder que tenemos nosotros al consumir las cosas que consumimos, desde a dónde viajas, a qué eventos vas, en dónde pones tu dinero, desde qué escuelas pones a tus hijos. O sea, tenemos muchísimo poder en el sentido, digamos, económico y de consumidor, en donde nosotros estamos gastando, porque es a donde nosotros le estamos dando esa energía para que se produzca más de eso. Entonces siento que ese switch de no solo que el sistema económico nos va a tocar a nosotros verlo cómo se transforma y cómo entramos en esa transición, porque las criptos están para quedarse. O sea, sí, faltan unos ajustitos, ¿no?, que le tienen que hacer y ya, pero además de que ya están aquí, ¿no? Total. Pero también siento que de la mano el consumidor también tiene que ajustarse en esa transición, en entender el poder que tenemos como consumidores. 100%, y creo que ahí eso es parte de los grandes aciertos del capitalismo, ¿no? Porque, o sea, no podemos criticar todo el tiempo. Yo creo que la evolución es pararnos en los hombros de gigantes que estuvieron antes de nosotros para poder ver un poquito más allá del horizonte. Y siento que el capitalismo ha tenido miles de grandes aciertos y tiene muchísimas también debilidades y cosas muy nefastas. Entonces, este proceso de evolución, yo lo que creo tiene un tema muy importante que es en educación, porque si el día de mañana 10 millones de personas en México decidieran que ya no van a consumir cualquier marca que sea tóxica o que esté dañando al medio ambiente o que los esté intoxicando a ellos, esas marcas o se reinventan inmediatamente o quiebran, y esas son una de las bondades del capitalismo. Claro. La bronca es que si estás ofreciéndole a una población que vive mucho en la ignorancia y que están consumiendo e intoxicándose y son parte de este sistema voraz de capitalismo y consumismo, se vuelve complejo, ¿no? Sí. Y entonces siento que la parte de la transición también es un poquito a través de las redes sociales y de todo este tipo de foros que se están abriendo, es poder inspirar a la gente de que hay nuevas formas y sobre todo recordarle a la gente que son ellas y ellos los que tienen el poder. Totalmente. Entonces, que si nosotros cedemos nuestro poder, estamos pelas, ¿no? Pero si nosotros reclamamos nuestro poder y nos hacemos conscientes de que cada día votamos con nuestro dinero y que si yo quiero poner mi dinero en esta empresa es porque creo en ella y porque creo en los productos que me están dando, y si quiero pagar impuestos en este país es porque creo en la filosofía del país o creo en lo que me ofrece, pues es la forma más rápida de cambiar las cosas. Y entonces creo que a través de las plataformas y de los medios de comunicación que se han democratizado, podemos inspirar
educar e informar a la gente para poder empezar un proceso de transición que además muy criticadas estas nuevas generaciones, todas las que vienen que son muy volubles o muy frágiles, creo que lo que están pasando con ellos es que se están dando cuenta de verdades tan crudas y de realidades tan nefastas que pues están tratando de entender cuál es la mejor forma de responder y todavía no logran responder, entonces están reaccionando, pero sí creo que todo es parte de una historia preciosa y divina, pero como no podemos ver más allá de lo que estamos viviendo, entonces pues nos atoramos en el caos. Claro, totalmente, en esos espacios de cambio, ¿no? En ese caos, como dices. Lo que se me hace muy interesante es que si alguien llegara a envenenar nuestra comida, nuestra agua o nuestro aire, lo meteríamos a la cárcel, ¿no? Pero hoy en día, si llega una empresa a envenenar tu comida, tu aire o tu agua, le llamamos ganancia, le llamamos profit. Entonces hay gran parte a nivel políticas públicas que nosotros podemos exigir como consumidores. Las necesitamos exigir, ¿no? En algún momento, cuando andaba con mi época súper rebelde, le mandé un mensaje al hijo de un empresario súper famoso de México que tiene una de las empresas causantes de algunas de las más grandes epidemias en el país, ¿no? Y le digo, ¿cómo es posible que permitan hacer esto? Porque el fundador fue un gran pionero y él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo y ahorita con la intención de optimizar y de maximizar sus ganancias, reemplazan al azúcar con una otra bola de puros productos súper tóxicos y entonces su respuesta fue que mientras exija la demanda, alguien la tiene que atender y que si la gente no está educada para tomar decisiones conscientes, y entonces le dan la responsabilidad al mismo pueblo que lo tienen hundido en la ignorancia y entonces es un ciclo como muy perverso y nos atoramos en un loop, ¿no? Sí. Pues a mí me funcionas más enfermo, consumiendo, ignorante. Y entonces, ¿cómo trascendemos eso? Creo que con foros como este. Sí. Y empieza mucho desde la educación. A mí me sorprende mucho que desde 1800 el formato educativo es el mismo a 2024. Una persona enfrente de un espacio con los alumnos sentados de una forma muy disciplinada, sin hacer ruido. ¿Y qué es lo que primero que te enseñan en la escuela? No hables, pide permiso para hablar, no digas no sé qué, no te expreses, apréndete esto, haz esto. El tema de los exámenes, o sea, se me hace como una forma donde también te van poquito a poquito, como evitando que escuches tu voz, que escuches tu esencia, que hables por ti mismo, ¿no? Que te cuestiones cosas. Total. Entonces siento que viene ese condicionamiento desde súper pequeños y por eso las grandes herramientas que tenemos accesibles hoy en día a nosotros en diferentes espacios, desde YouTube, o sea, donde sea que ya nos podemos autoeducar, ¿no? En donde vienen estas herramientas como el autoconocimiento, de saber decir, bueno, de ahora en adelante yo me hago responsable de mí misma y yo no solo es lo que voy a aprender de aquí en adelante, sino todo lo que tengo que desaprender de lo que ya consumí, absorbí de toda mi sociedad externa, ¿no? Totalmente. Tu familia, tus vínculos, etcétera. 100%. Y creo que ahí le das al clavo que es uno de los superpoderes que más vamos a tener que cultivar va a ser la capacidad de desaprender, ¿no? En un mundo tan cambiante en donde la información queda accesible tan rápido, pues soltar lo viejo y lo que ya no te sirve para crear espacio para lo nuevo va a ser clave. Sí. Y ese proceso siento que va a ser una de las más grandes como habilidades que vamos a poder desarrollar, pero cómo se las cultivamos a los niños cuando la mayoría siguen yendo a este sistema educativo en donde literal, como dices, es como... Yo veo las escuelas actuales y la mayoría de las escuelas actuales como si fuera una línea de producción para crear engranes, ¿ok? Para una línea de producción más grande que es todo el sistema actual, industrial, etcétera. Y entonces, ¿cómo creas gente, niños y niñas que sean libres, que sean curiosas, que se mantengan conscientes, que se mantengan a la vanguardia? Pues eso va a depender de que encontremos y de que impulsemos todos estos nuevos conceptos educativos que están emergiendo porque hay muchas alternativas que por lo menos, aunque sean un experimento algunas de ellas, nos permitan tratar algo diferente. Claro, totalmente. Me recuerda mucho esta frase de Henry Ford que decía, a mí no me interesa una nación de pensadores, yo quiero una nación de trabajadores. Y si te remontas, por ejemplo, a la época de los griegos, para los griegos lo más importante era ser pensador. Totalmente. Era lo más importante, ser trabajador, entre comillas, lo tomaban como ser esclavo de poder intercambiar un pago por un servicio. Y hoy en día nuestra cultura está muy arraigada a que nuestra identidad como seres humanos, seguramente tú lo viviste en tu rol de príncipe, en tu rol de rockstar, etcétera, donde nuestra identidad está demasiado atada a la productividad. 100%. Y es muy Eres lastimoso. por lo que haces. ¿Cómo? Sí.
eres por lo que eres, punto, no por lo que haces, ¿no? Totalmente. Y eso es parte de ese proceso de transición tan lastimoso que estamos viviendo, ¿no? Porque Sí. no eres ni lo que, o sea, ni lo que haces ni lo que tienes. Totalmente. Me encantaría hacerte una pregunta de todas estas cambios que has tenido, ¿no? Las veces que se ha caído, o sea, roto tu reputación, que has tenido que empezar desde cero. ¿Cómo has manejado la vergüenza? Oye, mira, en mi entendimiento, la vergüenza la he manejado como una cosa muy íntima conmigo, ¿de acuerdo? Ok. Llevo muchos años en donde sí, la verdad que no me importa lo que la gente piensa de mí, Ujú. siempre y cuando yo esté bien conmigo mismo. El Ujú. problema es cuando me rompo, que pierdo la confianza en mí mismo y que entonces que todo se me mueve, ahí es donde me alcanzan todas esas envidias, todas esas críticas, todos esos juicios de toda la gente que vive en mi entorno, me alcanza y lo siento en lo energético. Entonces, si yo estoy en mi centro, puedo contener perfectamente bien todas esas emociones tóxicas que tratan de alimentarse de nuestra Sí, energía vital. sí, El problema es cuando me caigo, que digamos que como que se fractura como mi campo áurico de alguna forma, sí, toda esa energía y todas esas críticas y toda esa disonancia llega y entra penetra, pero directo. horrible, y te termina sintiendo como una violación energética. Ujú. Y estoy en un estado de tanta vulnerabilidad, pues que son sombras que te empiezan a consumir. Sí. Gracias a Dios también y a la maestría de tantos madrazos que me he puesto, que entonces he desarrollado la metodología que literalmente la voy siguiendo y complementando cuando me rompo Ujú. para poder sacarme del agujero. Y Ujú. entonces yo veo hoy en día a la vergüenza como la emoción tóxica base para Ujú. catalizar un nuevo proceso de crecimiento. Y Ujú. entonces yo vería que inicias con la vergüenza cuando te Ujú. haces consciente de que la cagaste y de que ya te metiste en una broncota. Sí. Luego de ahí viene la desesperanza, Ujú. viene el desempoderamiento, luego esa la acompaña el miedo, Ujú. luego lo acompaña la tristeza y luego lo acompaña la culpa. Ujú. ¿Ok? Y los veo como escalones dentro de un proceso de recuperación, como si fueran las raíces de un árbol de todo lo que Ujú. está en la oscuridad bajo la tierra y que son necesarias para poder volver a salir a la superficie. Ujú. Y luego de la culpa vendría el enojo. Mm. El tema con la vergüenza y con la culpa, yo como las veo, es que son como, yo a las otras les llamo serpientes Ujú. quisquillosas, Ujú. y a la vergüenza y a la culpa siento que son unos dragones que vienen del pasado a morderte el culo y a decirte, no, 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 ¿a dónde vas? Vienes de regreso. Y te Mm. tratan de mantener como, te tratan de sofocar bajo la superficie, Ujú. ¿no? Si estuvieras en el agua estarías Sí, bajo el agua, sí, si estuvieras sí. bajo la tierra estarías bajo la tierra. Y en ese proceso lo que he aprendido es a permitirme sentir estas emociones, ¿no? La vergüenza, la desesperanza, el desempoderamiento, el miedo, la tristeza, la culpa. Y la culpa y la vergüenza la reconozco como unos grandes catalizadores de conciencia Ujú. si me permito sentirlos en el presente. El chiste es que no me traten de mantener en el pasado, Claro. ¿no? Entonces me permito sentirlos y luego una forma muy poderosa que he encontrado de poder como liberarme de ellas, porque la siento también como si fuera como un pantano, como Ujú. de, o sea, siento la tristeza que se vuelve muy pegajosa, entonces la tristeza la sientes y es precioso sentirla, pero luego si te quedas estancado en la tristeza, pues te empieza a consumir, ¿no? Claro, claro. Y siento que la forma más poderosa de poder salir de eso es conectar con el enojo. Ujú. Y entonces el enojo puede ser, hay un enojo o la ira tóxica que es muy destructiva, Ujú. pero el enojo o la ira bien canalizado se puede volver como la chispa que vuelve a encender la llama de tu corazón. Ya, Y sí. entonces cuando me caigo lo que siento es que de alguna forma, no estoy muy consciente si se apaga por completo, pero se dimea mucho la luz de mi corazón y entonces empiezo a ver toda la oscuridad alrededor mío y siento que el enojo muy bien canalizado y bien manejado, y hay diferentes formas de canalizarlo de una forma que sea constructiva, me permite volver a darle vida a esa llama y entonces ya veo y digo, ok, pues se puso canija la cosa, pero puedo salir adelante Claro. y de ahí empezar a cultivar ahora sí la curiosidad. Bueno, la Ujú. curiosidad te acompaña, curiosidad, coraje y Ujú. apertura te acompañan, pero entonces viene la humildad para aceptar que, pues, que acabas de salir adelante de un proceso muy doloroso, que eso es en donde Sí. estoy yo ahorita, la compasión para perdonarte, la voluntad para soltar, la empatía para sanar, la honestidad para poder decir, ok, entonces, ¿qué es lo que me quería enseñar la vida con esta tropezada que me fui a poner y con este madrazo que me fui a poner otra vez? ¿Cuál es la lección? Y entonces poderte describir a ti misma o a ti mismo cuál es la lección o el aprendizaje que te trajo esa experiencia. Claro. Y luego ya tener paciencia para poder integrar el Sí. aprendizaje, gratitud para poder acelerarlo y luego humor, Mm. ¿no? Entonces yo siento que el humor es algo que, por lo menos en mi vida, para hablar de mí, como que lo hice muy a un lado. En este tema, cuando me volví el empresario, entonces era el empresario. Y cuando me volví el espiritual, entonces todo espiritual y todo muy serio y muy rígido. Y siento que la flexibilidad es clave y siento que algo Sí. que te hace muy Porque lo duro flexible, se rompe. total,
es poderte reír de las cosas, y también cuando la vida se pone, pues se pone negra o se pone tensa o se pone densa, poder encontrar las formas de reírte con un humor negro y a lo mejor a veces hasta cruel contigo mismo, con tu entorno, para poder salir adelante, porque el humor es una herramienta increíble de reconocer que entiendes que la vida es un juego, ¿no? Claro, y entonces ya sí. eso te permite tener el humor para reír, me parece una parte fundamental. Sí, Y luego sí, la sí. responsabilidad que se te otorga, Ujú. que es, ya sobreviviste a esta paliza que te puso la vida y entonces tienes una perspectiva un poquito más amplia porque lograste integrar la experiencia, perfecto. Entonces ahora te queda la responsabilidad de tener la generosidad para servir. Claro. Y ahí es conforme lo que tú me platicabas hace ratito, que, o sea, en este proceso de transición que has tenido tú también, que me dices, no, pues yo me di cuenta que lo que quiero es como estar al servicio, ¿no? Y quiero poder emanar mi luz. Entonces es eso. Y cada actualización que recibimos es una responsabilidad más grande que se nos Sí. otorga para poder estar al servicio de una forma más plena. Totalmente. Y ahí, conectando mucho con lo que dices, o sea, las emociones, a mí se me hacen extraordinarias maestras. Porque generalmente tendemos a ver las emociones, entre comillas, como si fueran buenas o malas, o más bien dichos, cómodas o incómodas, ¿no? Ajá. Pero todas las emociones tienen su razón de ser. O sea, por ejemplo, el miedo, hablando de lo que decías, el miedo a mí se me hace un gran indicador de algo también cuando tú pones tu propio límite, de que dices, yo no me debí de haber dejado tratar así, o esto no me pareció justo, y entonces nace el miedo, obviamente, perdón, nace, digamos, este tema de ese enojo, ¿no? Entonces, siento que mucho como que el poder entender todos los mensajes que tienen las emociones. Y como va esta famosa frase de que no mates al mensajero, sino quédate con el mensaje, ¿no? Total. Por ejemplo, la envidia. La envidia muchas veces se puede sentir de una forma terrible porque se siente horrible, pero la envidia se me hace un gran indicador de algo que quieres que todavía no te has dado cuenta o no has hecho consciente que quieres. Total. O sea, el hecho de sentir envidia por alguien y cuando alguien llega y critica a alguien más, es como, a ver, amiga, despierta, ¿no? O amigo, o sea, lo que sea. Realmente tú estás envidiando o ese estilo de vida o lo que está haciendo esa persona o que está conectada con no sé qué o lo que sea que estés envidiando, pero las emociones vienen aquí para ayudarnos a descifrar esos códigos y a entender mejor, en mi opinión, nuestra experiencia humana. Totalmente, o sea, increíble. Y si no entendemos su lado, volviendo al tema del polo positivo y el polo negativo, por ejemplo, si nosotros minimizamos el miedo, literal, o no vemos el miedo, estamos minimizando la valentía. Y tú hablando de tus tres pilares o las 3 herramientas más importantes dentro de tu proceso, hablas mucho acerca de la valentía. Porque ¿cuántos sueños hay allá afuera que se quedan atorados por miedo? Claro, ¿no? total. Y sí, gracias por eso, totalmente. O sea, sí la siento yo igualito, que es poder darte la oportunidad de aprender a través de ellas, ¿no? Y sin aferrarse y sin aberrarlas, ¿no? Y ya dentro de esa posibilidad, entonces obviamente la vida se vuelve mucho más intensa y lo que uno se empieza a dar cuenta, por lo menos en mi caso, es que soy hipersensible. Y durante toda mi infancia, o sea, cuando era el príncipe y cuando me volví el mi rey y luego el rockstar, ahí lo que estaba haciendo era cero, o sea, no me permitía sentir nada, era pretender. Y luego me doy cuenta que soy un ser hipersensible y ahorita empezar a aprender a cómo reconocer, aceptar y abrazar esas emociones es precioso, pero también es aterrador. Claro. Y ahorita me pasaba hace unas semanas. Porque además lo que pasa mucho con las personas sensibles es como si no tuvieras piel en las emociones. Entonces es muy fácil sentir lo que sienten los demás, es muy fácil sentir lo que sienten los demás acerca de ti. Entonces es literal como si no tuvieras piel, no tuvieras filtro. Literalmente. Estás expuesto todo el tiempo. Estás expuesto todo el tiempo y normalmente el entorno en el que vivimos, sobre todo ahorita cuando regreso a la Ciudad de México y empiezo a visitar a mucha gente muy querida, te empiezas a dar cuenta que ellos no se dan cuenta de lo que te estás permitiendo sentir. Y entonces ahorita lo que me ha pasado este último mes y medio, 2 meses es, cada vez me he vuelto más sensible, pero ahorita está en una, o sea, nunca había llorado tanto como he llorado en los últimos mes y medio, ¿no? Y en esa sensibilidad, luego también es aprender a entender cómo puedes amaestrar a ese superpoder, porque yo lo veo como una fortaleza increíble, o sea, la vulnerabilidad y la sensibilidad la veo como algo súper bonito, muy diferente a la fragilidad, para que no confundamos, Nada ¿no? que ver, sí, no tiene Entonces, nada que ver. estas las veo como unas grandes fortalezas. El tema es que si yo voy a un espacio y me empiezo a relacionar y de repente empiezo a percibir ciertos aspectos que lo estoy sintiendo y que no lo puedo negar, ¿cómo le hago para poder manejarlo de una forma que me permita respirar
responder y no reaccionar. Y ahorita estoy en esta etapa de esta nueva hipersensibilidad, es que estoy viendo y haciéndome consciente de cosas que antes no me hacía consciente, ¿eh? Y a veces en el momento presente se vuelve medio abrumador el cómo manejarlo, porque o me puedo llegar a sentir inseguro, o a lo mejor alguien está pensando, este pinche loco, no sé qué, y yo empiezo a sentir ese ataque y no sé cómo manejarlo, y entonces como que me contraigo y digo, no, puta, aquí ya se puso fuerte la cosa. Entonces me tengo que parar al baño, echarme agua en la cara, regresar. Claro, como que abrirte tantito, Y ¿no? es aprender a obtener ahora una nueva maestría sobre un nuevo nivel de conciencia que me hace más vulnerable y también es muy lindo. Claro. ¿Has leído el libro El proceso del presente de Michael Brown? No. Habla justo de que la mitad del libro es una parte teórica y la otra mitad del libro es una parte práctica de 10 semanas de integración emocional. Okay. Entonces haces una meditación muy cortita, creo que son 10, 15 minutos en la mañana y 10, 15 minutos en la noche. Eso sí, es como muy disciplinado. Y lo que ayuda justo es a poder integrar las emociones para que no reacciones, sino respondas. Y eso para personas altamente sensibles o para personas dotadas en empatía, que tienden a hacer lo mismo, o personas que tienen muchas neuronas de espejo, que tienden a hacer lo mismo, siento que es una gran herramienta porque te ayuda a que te sientes con la emoción sintiéndola. Punto. Sin tener que necesariamente reaccionar, porque obviamente lo natural de nosotros es como poder querer cerrarnos, querer no abrir ese espacio, déjame, voy, regreso, etcétera, porque obviamente pues estamos sintiendo cosas extremadamente incómodas que además no podemos cambiar, porque no hay filtro, no hay piel. Total. Sí, ¿no? Algo que aprendí que como, o sea, en el entorno en el que estábamos, en el que vivíamos en Costa Rica, con la comunidad que creamos, era poder, si se vuelve abrumadora la emoción que estás sintiendo, poderla compartir en un espacio en donde vas a hacer contenido. Sí. Y entonces, como que el hecho de expresarla, como que la desocultas y entonces ya tampoco te consume, ¿no? Sobre todo si es una emoción negativa. El tema aquí es que cuando las empiezo a sentir, y no las puedo compartir y entonces tengo que seguir sosteniendo el espacio para mí y además mantener una conversación de algo que puede estar relacionado o no relacionado con eso, es un rabbit hole muy interesante. Sí. Es como estar malabareando, ¿no? Entonces cuando vengo a México, vengo justamente a hacer como esa maestría y es, a ver, me siento listo y entonces me voy a exponer de alguna forma para poder empezar a conectar con gente muy querida que hace tiempo no veo. Y entonces ahí me voy midiendo y a ver cómo ando en el nivel de contención. Eso está increíble. Oye, y platicaste un poco brevemente acerca de todas las herramientas que tiene tu metodología, ¿no? Ajá. Vayamos un poco más profundo. Primero, ¿cómo desarrollaste esta metodología que además se llama Transitions, ¿no? Sí, o sea, la metodología yo le llamo, es un método regenerativo. Y la experiencia a través de la cual estamos compartiendo como una de las partes más medulares de toda la metodología se llama Transitions, que es esta experiencia de 8 noches. Okay. Son 8 noches en un lugar 8 afuera. noches en un lugar precioso. Okay. Digo, hemos hecho en Costa Rica, en Nicaragua, en Marruecos, en Portugal, en México, en Valle Bravo, en Malinalco. Y es como yo viví todas estas experiencias tan catárticas a lo largo de mi vida, lo que me di cuenta es que era parte del proceso, ¿no? Porque decía el universo, ok, entonces tienes curiosidad, entonces por lo menos vamos a sacarle provecho a tu curiosidad. Y entonces cada vez que me he ido rompiendo, nunca he tenido una gran maestra o un gran maestro. Ahorita acabo de conocer una mujer que me encanta, que me está enseñando una disciplina muy particular. Pareciera ser que es la primera vez que realmente me voy a clavar en algo. Todavía no sé, porque luego como que aprendo rápido y me aburro rápido también. Y entonces gran parte de mi vida ha sido a través del conocimiento empírico, por supuesto reforzado por libros y mucha como literatura que leo, pero va mucho más complementado en donde yo creo que esta es la experiencia humana y no la academia humana, ¿no? Claro. Y entonces por esa curiosidad, pues y tantos rompimientos y tantas experiencias tan catárticas, cada vez que me encuentro en un momento de profunda oscuridad, empecé a escribir, al principio empecé a escribir la metodología, o sea, cuáles son los fundamentos básicos. Sí. Luego, cuál es como el marco a través del cual la quiero empezar a crear, y cada experiencia profunda y disruptiva que he tenido en mi vida la voy complementando y complementando y complementando. Y como yo no podía hacer una prueba de concepto a través de promover el uso de plantas medicinales o de diferentes tipos de sustancias que tienen un impacto súper transformador en la gente, porque yo acabé en el loquero, entonces me puse mucho en la misión en Costa Rica de crear una metodología que no tuviera que utilizar nada que no fuera legal.
Sí. ¿no? Y entonces, nada que no alterara, ¿no? A esos estados. exacto, nada que no alterara esos externas. estados y que tuviera la capacidad de sacarte de tu zona de confort y que tú de forma consciente, presente y responsable decidieras trascender esas limitaciones. Claro. Y entonces es como una especie de rito de paso, de ritos de paso, que en algún futuro ahorita lo utilizo con adultos y es una, yo te diría así con toda humildad, que tiene un índice de bateo. Creo que el 90% de la gente que ha participado, ha habido cientos de personas que han participado, tienen una experiencia profundamente transformacional que de una forma muy constructiva les cambia la vida. Obviamente hay su proceso de transición y de readaptación y de integración, pero es increíble, ¿no? Y dentro de eso, la razón por la que se crea esa metodología es porque cuando yo llego a Costa Rica y digo, si vamos a empezar a vivir en comunidad y vamos a empezar a compartir el espacio, pues no importa qué tan bonito sea el proyecto y los diseños y los arquitectos y el modelo de negocios y todo, cada vez que traemos un ser humano nuevo a la ecuación, las cosas se vuelven exponencialmente más complejas porque el conflicto entre humanos es inevitable. Y entonces, ¿cómo podemos empezar a crear una metodología para que podamos coexistir en armonía los unos con los otros o las unas con los otros, ¿no? Y en ese proceso lo que me fui dando cuenta es que pues empieza mucho por poder empoderar a la gente, primero trascender todos sus sistemas de creencias y la domesticación y todas las estructuras que venimos cargando de una infancia en donde nos prepararon para vivir en una sociedad que está de alguna forma enferma, ¿no? Sí. Y de ahí, entonces esa es como la primera fase. Entonces primero es trascender tus límites, ¿no? Como trascender tus miedos, trascender tus límites y poder darte cuenta que hay cosas súper valiosas que vale la pena sostener, que ya posiblemente las tienes muy integradas, pero hay muchísimas cosas que tienes que soltar para desaprender, para poder aprender, ¿no? Y luego te llevo a través de unos ritos de paso y te comparto una serie de herramientas que lo que te permiten es reclamar tu soberanía. Y entonces reclamar tu soberanía para mí, ¿qué significa? Que empiezas a cultivar una relación tan íntima y tan profunda con tu corazón que entonces ya nada ni nadie te va a desviar, ¿de acuerdo? Sí. Y si te desvías, encuentras la forma, tenemos una parte de la metodología que se llama la brújula de la vida, que te haces preguntas a través de ciertas virtudes con ciertas acciones y te permite regresar a tu presente, regresar a tu corazón. Entonces yo cuando me voy y me pierdo, pues entonces brújula de la vida. Y si lo tengo que hacer diario, mucha escritura a través de utilizar el poder de la palabra. Y si no lo tengo que hacer diario, lo practico todos los lunes, por lo menos lo hago para asegurarme de que estoy alineado con mi propósito, con mi razón de ser. Y estás siendo coherente, ¿no? Y estamos siendo coherentes. Y luego participan diferentes tipos de maestros y de maestras expertos como veteranos ya de más de 60 y tantos años, que son unos grandes maestros en sus metodologías y en su arte, y ellos vienen como cirujanos a hacer como intervenciones muy quirúrgicas. Uno se llama De la sombra al oro, y es tratar de revisitar traumas, cuál es como el momento en el que te dividiste. O sea, cuál fue el momento en donde la armonía entre tu cerebro, tu corazón y tus intestinos se separó y entonces quedaste dividido, que la mayoría de nosotros pasa entre los, no sé, entre el primer año y los 12 años de vida, ¿no? Sí. Luego te puede pasar más grande, y la mayoría de estos casos es alguna forma en la que nos decepcionaron o nos sentimos traicionados o por papá o por mamá o por el abuelo o la abuela o los tíos, pero el 85% es papá o mamá normalmente el problema. Y pueden ser cosas muy duras o cosas súper sencillas que ni te imaginaste que te hubieran afectado. Ver que le dieron algo a tu hermano que a ti no te dieron, o que tu papá te gritó y tú no te enteraste, o violaciones y abusos y cosas mucho más como traumáticas, ¿no? Pero la experiencia de trauma es distinta para cada quien. Para todos. ¿No? Entonces llega este experto y te permite como revisitar, y yo por eso siento que Transitions es una oportunidad para todos, porque no tienes que estar enfermo, ni tener adicciones, ni estar en una depresión, es simplemente te quieres actualizar y conectar como con tu máximo potencial. Sí. Entonces ten la curiosidad, el coraje y la apertura de participar en cosas distintas, ¿no? Es estar al día contigo mismo. Entonces está este señor que se llama Stefan, es un alemán increíble que lleva 40 años haciendo eso nada más, y luego hay otra mujer fascinante alemana también que se llama Siri, que ella, digamos que entiende un poquito de tu proceso porque está presente y te diseña como una receta muy específica de una práctica muy particular que tú puedes implementar en tu vida todos los días. Okay. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la receta que ella me dio ahorita este mes? Porque la vi en Nicaragua. Fue que ella siente que tengo que integrar como la parte de mi naturaleza humana, que son pues del corazón para abajo, con mi parte divina, ¿no? Y entonces quiere que los dos triángulos se intersecten para poder estar en plenitud. Claro. Y entonces, como si fuera literal una receta médica, nada más que es como una especie de medicina funcional, ella te dice, tienes que hacer este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio, y nos vemos en 21 días.
Y entonces esos son dos de los grandes complementos, y algo que le metí porque era muy importante es que con muchas de las experiencias que he vivido se van súper a la parte como de obscuridad y al inframundo y a todos estos, sobre todo plantas medicinales y eso. Y yo lo que quiero es que sea muy accesible y que sea muy escalable la experiencia. Entonces la hicimos muy divertida. Entonces tiene un aspecto de arte, tiene un aspecto de gozo, tiene un aspecto de juego, de mucha risa, Lo que de hablamos, mucha de conexión. poder aprender a través del gozo y no Total. necesariamente siempre del sufrimiento. Totalmente. Claro que el sufrimiento es un gran maestro, pero también se puede aprender de una forma suave y amorosa. Exactamente, y encontrar la armonía entre esas dos posibilidades ha sido un arte, y lo he venido iterando y refinando muchísimo, y ahorita pues está en un punto increíble. Y tenemos gente como de todas índoles, ¿no? Normalmente tratamos de dividir 50% hombres, 50% mujeres. Hay veces que tenemos más mujeres porque los hombres no acostumbran a ir, pero también siento que he sido por un poquito también mi proceso y tanta loquera que hay muchos hombres que empatizan y dicen, no, pues este güey como que en algo conecto con él, ¿no? Claro. Y entonces ya quieren venir a participar. Algo trae de todos los roles que habitó algo. En alguno conecto, sí. Está increíble eso, porque además siento que es como poner tu propia experiencia al servicio, ¿no? Esa famosa frase de que tu historia es tu medicina. Eventualmente tu historia es ese compás que permite tener tu propia medicina y la medicina para otros. Total. En vez de estar buscando como todo el tiempo diferentes maestros, gurús, etcétera, allá afuera, al final es mucho como que son personas alrededor de nosotros que nos comparten cosas, ¿no? Como maestros en la vida, pero no, el maestro verdadero interno eres tú. 100%. Eres Total. tú, no hay más. Y aquí es mucho eso, es como que yo lo que les digo a todos los participantes es, yo no quiero que me estén hablando en 3 meses que qué pasó, o sea, vamos a ser amigos y vamos a llevar una relación como de hermanas y de hermanos, pero la metodología está diseñada para que te vuelvas independiente, ni que tengas que ir al psicólogo, porque luego me da mucha risa que me encuentro a estas personas y, no, pues es que voy a ir a ver a mi, ¿cómo le llaman a los psicólogos? A mi loquero. Sí, a mi loquero, ¿no? Entonces voy a ir con este personaje. Oye, ¿cuánto? Es increíble. ¿Cuánto tiempo llevas? No, pues llevo 8 años yendo con él. No, pues no es increíble. ¿Me explico? O sea, si tienes que ir 8 años a ver a la misma persona y no hay una solución ni una salida de ese problema, pues es una relación ahí con un interés muy perverso, ¿no? Claro. Entonces yo lo que quiero es que la gente se lleve las herramientas, y si tienen la disciplina para poderlas poner en práctica, pues yo soy una prueba de concepto de que no necesitas entrar en contacto con más personas porque además es muy delicado cuando sales a pedir consejos o cuando tienes una persona que te guía, un maestro, porque pues no sé, depende mucho de la integridad de la otra persona, que no te manipulen o que no abusen o que no vayan a tratar de como aprovechar su posición de poder. Y en mi caso yo lo que quiero es 8 noches y que Dios te bendiga y súper bien. Y ahorita estamos creando una para familias, man, porque te platicaba de este proceso en donde ahora tenemos una comunidad en donde son puros solteros y solteras con un mínimo de familias. Entonces estamos sacando una experiencia nueva que se llama Renew, que es como una experiencia de campamento increíble para los niños, en donde pueden vivir muchas experiencias de resolver problemas y retos, de desarrollo de toda la parte de inteligencia emocional, de la parte artística. Y con las parejas atendemos como algunas de las causas más... algunas de las causas que están generando mucha división y mucho caos y mucha destrucción en el entorno familiar, ¿no? Entonces estaremos desde una experta en la parte de tantra para todo el tema como de reavivar la parte sexual y como ese aspecto que es súper importante. Luego temas de conexión, herramientas de comunicación, poder revisitar experiencias del pasado porque seguramente no han logrado hablarse y no han sido trascendidas. Y entonces como poder hacer como una especie de reset a la familia y que entren en un nivel de comunión y de unidad increíble, y a partir de ahí ya pues puedan vivir una vida mucho más plena como una unidad. Eso está increíble. Sí. Porque además luego también, la familia también tiene su propia evolución, ¿no? Las personas, todos los miembros de la familia están creciendo. Tú lo ves con tu hijo. O sea, digamos, las cosas nuevas que está sacando tu hijo, las saca luego 1 o 2 semanas y luego cambia. Y luego tú también cambias. Y luego Carlita cambia, o yo cambio, o Alex cambia, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eventualmente es como estar constantemente updateándonos, ¿no? Total. Adentro de este nuevo sistema, en esta evolución. 100%. Que eso está espectacular. Me gusta mucho eso, lo que comentaste que te dijo este alemán o alemana, ya no me acuerdo cuál era, acerca de poder integrar la parte terrenal y la parte divina. Eso se me hace un gran concepto porque muchas veces podemos irnos con solo lo divino y olvidar la parte terrenal, que en lo terrenal también entra la parte material, ¿no? Pero en lo terrenal, por ejemplo, si tienes un imbalance hormonal, pues tu parte divina o todo lo que te esté pasando se va a ver seriamente impactada, ¿no? Claro.
Si tienes al tiro tu parte física, ¿no? En completa como, bueno, lo que más se pueda, como un homeostasis, ¿no? Si puedes atender también tu parte material, que entra dentro de esa parte terrenal, también te permite tener y explorar toda tu parte divina. Y hay que tender ambos, porque luego a veces te vas solo a uno y descuidas el otro, o te vas al otro y descuidas el otro. Y necesitamos ambos para poder coexistir en las condiciones que tenemos en esta existencia. Sí, totalmente, al 100. ¿Sabes qué aprendí? En mi caso, decidí como tratar de mapear la experiencia humana en 9 diferentes dimensiones, ¿no? Entonces puse la dimensión espiritual, la dimensión mental, la dimensión emocional, la dimensión física, luego las relaciones, que es como las primeras 4 es tu relación contigo mismo, contigo misma, ¿no? Y luego las relaciones se vuelve el puente para poder conectar con esta otra realidad y con todo la riqueza y la belleza que hay en este mundo. De ahí está la dimensión profesional, la dimensión financiera, la relación que tienes con el gozo y con el tiempo, y por último, tu propósito y el significado de vida. Y entonces, ¿qué me pasó cuando perdí parte con lo terrenal? Que me sacaban 9 en la mayoría de las cosas y había unos aspectos que tenía 2 o 3 y decía, no es posible. Entonces, ahora que puedo observar que no solo es uno, no solo es el otro, y puedo empezar a trabajar de forma más holística en todos, me permite poder cultivar como un estado de plenitud, sobre todo más constante. Y entonces en esa constancia, entonces te empiezas a dar cuenta que la vida es un juego precioso y que es un regalo divino. Y entonces poder jugar con estas diferentes fuerzas de una forma que sea constructiva se vuelve el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo y que puedes compartir con todo tu entorno. Claro, porque al final, como bien lo dices, esta vida es un juego y venimos a jugar, a gozar, por más de que nos madreen, por más de que nos golpeen, por más de que no tengamos nuestros momentos de mucho sufrimiento, de mucho dolor, pero también parte de la esencia de esta vida es jugar. Totalmente. Y se nos olvida. De niños todo el tiempo estamos jugando, 24 horas al día. Y cuando ya somos adultos, se apaga esa flamita del juego. Total. Y hay hasta varios estudios, ya está documentado, hay data, que los seres humanos, igual que los niños, aprendemos muchísimo más a través del juego. Del juego, claro. Es un poco como la película de Monsters, Inc., que yo tanto insisto, ¿no? Que parece que nos vendieron una película en donde pueden sacar más provecho del miedo y del caos, cuando en realidad, pues, la forma más bonita de expresión de la energía está en el gozo y en el juego y en la risa. Totalmente. Hablando también acerca de esta metodología, compartiste que en esta metodología también sirve mucho para conocer tus límites, ¿no? ¿Cuáles fueron los límites que conociste tuyos y cómo los abordas hoy? Ahí es un tema muy particular, qué bueno que lo sacas. Yo como lo siento es que a través de nuestra vida nos van imponiendo muchos límites, ¿no? Pues en dónde creces, cultura, país, escuela, familia, religión, etcétera, etcétera. Y entonces siento que nuestra misión es poder liberarnos de esos límites, ¿de acuerdo? Para poder definir cuáles son los límites, cuál es como el framework, el marco a través del cual queremos operar. Y entonces a mí me costó 15 años, no que 15 años, 30 años de catarsis, de poder estar como trascendiendo todo eso, en donde acabé en un extremo como de mucha rebeldía, que esos son los años más como de Burning Man, en donde yo sentía que era libre, pero había reemplazado una bola de sistemas de creencias y de programas que tenía con nuevas adicciones y deseos egoístas y una bola de cosas que tampoco eran constructivas. Libertad. Cero. Y entonces lo que me di cuenta es que si me reconozco como una chispa de energía, digamos, y la ciencia dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y entonces si me reconozco como una chispa de energía, que soy eterna, que voy bajando a través de tiempo y espacio, experimentando mi eterna existencia, y en este momento soy Diego, entonces la energía no tiene límites, ¿de acuerdo? Y entonces como una energía que se hace consciente de sí misma, como que la segunda fase de mi vida, que es ahora, pues estos últimos años que he estado, es cuáles son los límites que yo me quiero fijar en mí mismo, porque ya me di cuenta que si no tengo límites, entonces me voy de hocico, ¿no? Y entonces empezar a elegir, perfecto, entonces ya sé que consumir sustancias, por ejemplo, pues luego me gana la glotonería y entonces me voy de trompa y entonces me pongo límites. ¿Y cuáles son los límites? ¿Cuáles son las condiciones o las circunstancias o el entorno en donde voy a seguir explorando con medicinas, digamos, ¿no? Luego tengo muy claro que si no tengo disciplina, no tengo libertad. Y entonces parte de mis límites de alguna forma es saber que tengo que tener una disciplina y una práctica la cual cultivo todos los días, no desde el lugar de tenerla que hacer, sino desde el lugar de me quiero tanto que me lo voy a regalar. Totalmente, ¿de acuerdo? Porque los límites son amor. Amor. Y lo veo ahorita con Lucay. O sea,
dentro de la mejor forma posible estoy tratando de entender cuáles son los límites que le tengo que poner, porque si no le pongo límites se vuelve loco. Claro. Y luego dice, ¿no? Que a un artista, si no le pones límites, pues se pierde la cabeza, Sí. ¿no? Y entonces es como mucho reconocer de que es un proceso de trascender los límites que nos fueron impuestos o simplemente soltar todos los que no te sirven y mantener los que consideras valiosos, porque no todos fueron buenos o malos, ¿no? Y luego empezar tú a cultivar y a crear las condiciones para definir cuáles son los límites que te permiten mantenerte a ti en el mayor estado de plenitud y poder ser un ser próspero. Sí. Y entonces, para mí, la disciplina, mi práctica es un tema muy sagrado, Mar. O sea, despertarme todos los días y darme el regalo de dedicarme a lo mejor 2 horas y media, 3 horas a mí nada más, antes de interactuar con Lucay, con Carlita, con nada, es para mí. Ahora, como tengo la responsabilidad de que ahora quiero empezar a cultivar también y sobre todo de los últimos, no sé, 6 meses, ser un padre mucho más presente, entonces pues si quieres ser un padre presente, quiero tener horas de calidad en la mañana y en la tarde. Y entonces me tengo que despertar más temprano. Y esos son parte de los sacrificios que estoy dispuesto a hacer para poder respetarme a mí y luego poder cumplir con esta regalo que me ha dado la vida desde poder disfrutar de estar presente con Lucay y con Carlita. Totalmente. Y en este proceso de soltar, algo muy lindo que ha pasado es que me aterra tener tiempo de sobra porque, o sea, como que ahorita que he soltado todo, entonces ahorita lo que tengo es tiempo, ¿no? Y en estos nuevos proyectos que estoy haciendo parece que es el recurso, ajá, o sea, el recurso máximo. Totalmente. Y entonces ahorita que estoy con estos nuevos proyectos, pues son nuevos proyectos que es como mucho sobre ese enfoque de you don't have to work hard, you have to work smart, ¿no? Al punto en donde me aterra porque tengo muchas horas al día libres y esto viene de 3 semanas para acá. ¿Y ahora quién eres si no estás ocupado? Me aterra y entonces veo que me trato de ocupar y me emociona cuando me ocupo mucho un día porque pongo citas o cosas y lo que estoy como tratando de conciliar conmigo mismo es, ahora que hablabas tú de todos estos grandes filósofos de la antigua Grecia, pues ellos lo que tenían era tiempo para filosofar, para pensar, para observar, para escuchar, para conectar. Y dentro de esa conexión, entonces mi propósito es, no quiero trabajar más de 4 horas al día, ¿ok? Ese es mi propósito. Porque quiero tener otras 4 horas al día que le quiero dedicar de tiempo de mucha calidad a Lucay, a Carlita, al juego, al gozo, al otro. Y entonces estoy como en este proceso de reinvención y de poder aceptar que me da mucho miedo tener tiempo de sobra porque estoy acostumbrado a ocuparme para sentirme productivo. Y entonces es como perdonarme y aceptarme que el regalo más grande que me puedo dar a mí y a mi familia ahorita es poder tener tiempo para aburrirme. Claro. O sea, que no tenga nada que hacer y entonces saber cómo me va. Te cuento en otra ocasión. Es cañón ese switch, porque además del aburrimiento salen cosas geniales. Y generalmente la cultura todo el tiempo está enfocada a que cero tengas tiempo de aburrirte y al revés, a que te sientas mucho más fregón si estás ocupadísimo, que no tienes tiempo en tu agenda, y al revés, es todo lo contrario. O sea, tener espacios de aburrimiento, espacios de no hacer nada, tiene tantos efectos positivos en nosotros que lo deberíamos de meter así obligatoriamente, ¿no? Sí. Y hablando mucho de este tema de los límites, me acuerdo de un estudio que hicieron en Suecia, que construyeron una cancha de fútbol a 6 metros de altura. Entonces, imagínate que está plano, cancha de fútbol a 6 metros de altura. Y pusieron a niños de diferentes edades, desde 3, 4 años hasta, digamos, los que van como en la edad de tipo primaria, secundaria y prepa. Hicieron el experimento sin poner rejas. Y cuando no había la reja y estaba el precipicio de 5 o 6 metros hacia abajo, estaban todos de cualquier edad jugando todos en el centro como pegados unos a otros, ¿no? Y luego le ponen reja de esta tipo malla ciclónica, ¿no? Que ves, pero que no te puedes caer, y todos estaban moviéndose libremente alrededor de todo el perímetro de la cancha. Wow. Lo cual dio a entender que cuando tienes límite, tanto para los niños como para ti mismo, ¿cierto? Límites sanos, obviamente, pues ayuda mucho a que vivas mucho más tu potencial, a que te expreses más, a que vivas, a que juegues, a que estés alrededor, que cuando no hay nada de límite, te super cierras en el centro. ¿Por qué? Porque el vacío está demasiado cerca. Total, eso, así literal. Parte de estas rupturas que he tenido es, veo como el margen de mi límite. Yo me lo imaginaba como un headlamp, como, ya sabes, de Burning Man. Pues si tienes un headlamp y volteas, ves un cierto perímetro, ¿no? Sí. Y entonces eso te permite saber a dónde vas a dar el siguiente paso. Diego, a veces un poquito irresponsable, pues en lugar de ir dando un pasito a la vez, pues me iba corriendo hasta un punto en donde ya o sea, volteaba y ya no sabía dónde regresar, o sea, dónde había dejado la plataforma. Sí. Y entonces,
ahorita dentro, y me pasó con el ayuno ahorita también, o sea, era como qué necesidad de haber hecho esa estupidez. Y entonces ahorita lo que quiero es estar muy consciente de eso y que tengo esa tendencia por la curiosidad que tengo de irme a los extremos y es ahora sí cultivar como de verdad la verdadera prosperidad y la plenitud desde un lugar de mucho amor. Está increíble eso, Sí. porque además siento que lo vas a abordar desde otro punto de vista. Ya, bueno, serás testiga en un par de años a ver cómo te llego, man. Ya me contarás. Hablamos acerca del privilegio de hacer conciencia y de crear conciencia. ¿Cómo entiendes este privilegio y realmente lo definirías como un privilegio? Ay, ahora con este tema del privilegio se ha vuelto tan controversial, ¿no? Yo creo que sí. El privilegio de hacer conciencia. Total. Creo que todos los privilegios son una cosa que tendremos que aprender a aceptar y a respetar como un honor, porque no creo en la suerte, creo en la fortuna, y creo que si has tenido la fortuna de nacer en ciertas condiciones o de tener acceso o de vivir ciertas cosas que te hacen ser una persona de privilegio, yo siento que en lugar de tener vergüenza de eso deberíamos de honrarlo con mucho honor. En este caso, en el tema específico de la conciencia, lo que siento es definitivamente creo que es un privilegio porque te pone, te permite tener una perspectiva que se vuelve súper enriquecedora en tu vida y no es que sea una perspectiva más amplia o menos amplia que las experiencias que tienen otros, porque a lo mejor otros tienen el privilegio de saber más de muchas cosas que uno no sabe. Lo que sí reconozco es que más allá de ser un privilegio, siento que es una gran responsabilidad. Y con este tema de que una vez que sabes no te puedes hacer pato, entonces es como honrar mucho esa responsabilidad, como decía el tío de Spider-Man, grandes poderes vienen con grandes responsabilidades, perfecto, entonces honralo y honra tu nivel de conciencia y ten la integridad de no querer abusar de ello, ¿no? Porque ahorita, por lo menos en mi camino y habiendo pasado todos estos años en Costa Rica, lo que me di cuenta es que hay mucho charlatán, ¿no? Y hay mucha gente que definitivamente han tenido el privilegio de poder expandir sus niveles de conciencia, pero la forma en la que utilizan esa responsabilidad es de una forma en donde puede ser abusiva o intrusiva o manipuladora. Y entonces creo que esa responsabilidad tiene que ser con un nivel de integridad súper profundo y sobre todo de muchísimo respeto contigo mismo y con las demás personas para que no permitas que nadie te dé un poder que les corresponde a ellos, claro, ¿no? Porque puede ser muy fácil. Y entonces si tú permites porque te enriquece y porque te pone en una posición de poder el hecho de que otras personas te otorguen su poder, creo que eso es un tema muy arriesgado y por eso hemos tenido muchos escándalos en muchos casos en donde hay grandes líderes que terminan corrompiéndose. Creo que es más bien un tema de democratizar el conocimiento y la sabiduría. Entonces yo la recibo y yo tengo la responsabilidad perfecto y si estás abierta y dispuesta y curiosa te la comparto, encantado, pero gracias y ahí nos vemos, me explico, ahora vamos a ser carnales y vamos a disfrutar la vida, pero hasta ahí llega el punto de transmisión y también mucho el reconocer que tú me vas a enseñar otras cosas, ¿no? Algo que pasaba muy lindo en Sunia era... yo estaba como jugando el rol de líder, ¿no? Durante todo el proceso y a veces en la posición de liderazgo pues eres vulnerable y eres humano y entonces te gana el ego y te vuelves muy lastimoso o la cagas, etcétera, ¿no? Y algo muy lindo que pasó es que la gente del equipo se empezó a volver expertos en diferentes disciplinas y entonces eso nos permitía crear un entorno muchísimo más horizontal. Y entonces si yo necesitaba que alguien me diera una sesión de mentorship, yo iba como líder con una persona a la que normalmente yo lidereo en el aspecto profesional y de la visión y esas 2 horas esa persona era mi líder, ¿no? Y ella me guiaba y me ayudaba a encontrar lo que no estaba viendo y a desocultar ciertas cosas y entonces eso también como que te pone a todos a nivel de cancha, que es muy lindo. Nada más que toma tiempo y eso es parte de lo bonito de crear comunidad, porque entonces cada uno empieza a entender cuáles son sus regalos y cómo compartirlos y los otros aprendemos a recibirlos y entonces se vuelve un tema bastante más armonioso. Mucho más armonioso, completamente. Está muy interesante esta nueva etapa que te espera adelante en esta nueva transición. Si tuvieras que compartir alguna de las lecciones más importantes que te has tenido en tu vida, y puede ser la misma o no, una lección que te llevas contigo en este próximo capítulo, ¿cuál sería? Yo creo que la más importante que me llevo ahorita es que la familia es primero. Y se escucha como muy tradicional, sobre todo después de un individuo que ha vivido tantas experiencias tan locas y de tanta rebeldía. Pero sí me he dado cuenta que muchos de los síntomas que estamos tratando de atender hoy en la sociedad y tratar de
corregir son síntomas que se generan de una fractura que existe en el núcleo familiar, ¿no? En donde creo, y se escucha un poquito medio lastimoso, pero creo que este mundo está lleno de accidentes. Y a los accidentes me refiero a muchos niños y niñas que no fueron deseados. Y entonces llegan a un mundo a nacer en un entorno tóxico, disonante, que los no tienen oportunidad otra más que crecer muy lastimados y muy heridos y muy heridas y muy dolidos, y eso los convierte en seres humanos que simplemente están contribuyendo de una forma negativa ante la sociedad. Y creo que ese es el caso en una buena parte de la humanidad, ¿no? Y entonces siendo ahorita como mucho por lo menos este proceso en el que yo estoy viviendo, es la responsabilidad más grande y el legado más bonito que le puedo dar a este mundo es dejar hijos y hijas conscientes, felices, auténticos, libres, honorosos y honorosas, y entonces quiero mucho poderme enfocar en eso. Y eso con mi familia nuclear, digamos, en mi caso con Carlita y con Lucay y con los nuevos bebecitos que puedan llegar a venir. Y luego en el caso de mis papás, ellos hicieron lo mejor que pudieron para darme todo y creo que hicieron un trabajo extraordinario. Tú los conoces, son gente increíble. Han vivido también ellos su muy profunda curva de aprendizaje y sus lecciones muy duras, sobre todo a partir de que, por lo menos en mi caso, yo me volví más rebelde. Y fueron a lo mejor 15 años de mi vida en donde también di mucha lata, y ahorita quiero mucho como consentirlos, quiero disfrutarlos muchísimo, quiero poderles como apapachar y acompañarlos en como en la tercera fase de su vida. Sí. Y lo mismo con mis hermanos y con mis sobrinos, ¿no? Quiero estar mucho más presente con ellos y a partir de ahí, pues ver qué surge. Pero sí creo que me desafané de la familia mucho tiempo, muchos años, te digo, yo creo que de los 24 a los 39, que tengo ahorita 38, y entonces ahorita quiero empezar a cultivar el poder regresarles a mis papás todo el tiempo y todo el amor que me dieron, el poder dedicarle el tiempo y el amor que requiere mi familia y también a mis hermanos. Y en el reconocer que como ahora lo que voy a tener es tiempo de sobra, entonces puedo darles el regalo de mi tiempo y de mi atención y de mi intención lo más posible. Claro, porque además parte de esta vida trata de los vínculos humanos, ¿no? El otro día vino una doctora de cuidados paliativos que ayuda a personas a morir y le pregunté que cuáles habían sido los arrepentimientos más comunes en los pacientes que ella ayudó a transitar. Y dijo que los top 5 tenían que ver con vínculos humanos. Wow. No estuve suficiente tiempo con mis papás, no perdoné a mi hermano, no estuve presente con mis hijos, no arreglé mi relación con tal persona. Wow. Todos los top 5 tenían que ver con vínculos humanos. Después, con temas de tiempo y muy hasta abajo, temas de chamba. Claro. Y al final, pues eso, en la cultura le damos al revés, ¿no? Más a la chamba y menos a los vínculos humanos. Total. Se me hizo muy interesante. Y es eso, y replantearnos las prioridades, ¿no? O sea, porque luego yo me clavaba tanto en que estoy en esta misión y quiero crear el prototipo de la regeneración que sea el de clase mundial. Y Carlita, que es una gran maestra, me decía, está toda madre tu viaje y encantados de acompañarte y de compartirlo juntos. Nada más una cosa, pues no va a ser una prueba de conceptos si todo lo que estás haciendo lo estás haciendo para las otras familias y la única que nos estamos perdiendo de tu super viaje somos nosotros. Claro. Y entonces ahora quiero empezar al revés, porque Sunia todo era la comunidad, todo eran las experiencias, todo era todo afuera. Y yo, bueno, Carlita abrió un restaurante vegano precioso y ella estaba muy ocupada, pero no había ese vínculo de complicidad, ¿no? Claro. Y ahorita lo que quiero es, si me enfoco en ellos, a ver, universo, si ahora estoy siendo más congruente, ¿qué me propones? Totalmente, y empezar de adentro hacia afuera, ¿no? Exactamente. ¿No? Todas las enseñanzas de Hermes Trismegisto, ¿no? Totalmente, ¿no? Lo que es arriba es abajo. Genial, queridísimo. Para cerrar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas. Lo ideal si contestes lo más rápido que te venga a la mente. Lo primero que te venga a la mente, más bien. Para ti, ¿qué es crear? Agregar valor. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Abundancia, alegría, armonía, libertad. Muy lindas. ¿Qué alimenta tu alma? El amor. ¿Uno de tus autores favoritos? Michael A. Singer. ¿De los mejores libros que has leído? Te doy 2 etapas. Uno que se llama Finite and Infinite Games, de James P. Cars, que me encanta, es muy chiquito, muy sencillo y te da una perspectiva que la vida es un juego de alguna forma. Y ahorita en este entorno del nuevo Diego más empresario consciente, estoy leyendo el Almanac de Naval, que me parece extraordinario. O sea, como mucha sabiduría de una forma muy accesible y sobre todo muy inspiradora para emprender. Totalmente. Buenísimos.
Un consejo para alguien que está buscando su fuego interno. Curiosidad, coraje y apertura. Las 3 de Transitions. Ajá, las 3 de Transitions. O sea, siento que esas son las llaves para la plenitud, o sea, las llaves a tu corazón. Entonces, si estás cuestionándote iniciar la búsqueda, pues ten mucha curiosidad para explorar, ten mucho coraje para iniciar y para terminar el viaje en el que te adentres y no te quieras echar a correr a la mitad, y la apertura para recibir las enseñanzas que van a llegar a través de esa experiencia. Totalmente, totalmente. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. La fragmentación del núcleo familiar. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Respirar. Me encanta. ¿Qué experiencia cambió tu vida? El nacimiento de Lucay. Y por último, ¿cómo defiendes tu derecho a crear? Con mucho honor y con mucha integridad, sin ceder ante las críticas o ante los juicios o los cuestionamientos de otros, y simplemente honrar lo que sé que es verdad dentro de mí y dirigirme hacia aquello que anhelo. Qué lindo, querido. Qué lindo poder explorar tu vida, poder explorar todas estas muertes y renaceres tan significativas, y también explorar mucho tu honestidad, tu valentía y tu alta sensibilidad. Ay, porque gracias, esa alta sensibilidad te permite compartirte de esta forma con el mundo. Gracias, te Así que agradezco muchísimas muchísimo. gracias. Ay, gracias, Mar. Fue un placer. Lo disfruté mucho. Igualmente, el placer es Gracias. mío. Gracias, querida.